Bueno, obviamente antes de compartir lo que traigo en el corazón, yo quiero agradecerles otra vez por la oportunidad que ustedes me dan, y cada año para mí es de veras un privilegio estar con ustedes. Hilario no me había hablado hasta hace como unos 15 días, y como ya llegaba la Semana Santa dije, no, ya no me va a hablar, pero supe que lo cambiaron una semana después, qué bueno. Y de veras, muchas gracias por dejarme estar con ustedes, por el privilegio de ser bendecido por ustedes. Y bueno, yo siempre se los he dicho, ¿no?, que ustedes son un ejemplo para muchos de nosotros por el trabajo que realizan de amor a Dios, y que Dios, como dice la palabra, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que ustedes hacen por servirle, ¿no? Muchas gracias. Ahora bien, dice el Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Se han oído ese versículo? ¿Sí? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Cuál sería la respuesta? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y la siguiente pregunta, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos gracias porque sabemos que en todo momento y de todas las maneras creativas que tú tienes, y quieres hablarnos y comunicarnos la manera en la que nos amas, Señor. Dios, gracias por ese amor que nos tienes, que fue lo que nos atrajo hacia ti, Señor. Te pedimos, Padre, que así como acabamos de escuchar, seamos gente que vive amándote, cumpliendo tus mandamientos, vive respondiendo a ese amor que tú nos tienes, con amor también. Y te pedimos que esta mañana, esta tarde, tú sigas comunicándonos tu verdad, y sigas edificándonos y bendiciendo nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok, estos versículos, creo yo, son, por muchos de nosotros, son versículos bastante conocidos. O sea, seguido de hecho citamos algunos de estos versículos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, etcétera, etcétera. Hay dos cosas básicamente que yo quisiera compartir de estos versículos, que como digo, sé que son versículos que conocen y no pienso compartirles hoy nada que ustedes no sepan, ni hayan escuchado, ni hayan ustedes predicado y enseñado ustedes mismos. Pero hay dos cosas que a mí me resaltan en particular de esta porción de la Biblia. Uno dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y lo conocemos. Esta es una promesa, ¿sí? Tenemos entonces la promesa
de que los que amamos a Dios, todas las cosas han de ayudarnos a bien. La otra cosa es una seguridad que tenemos. La declaración de estos versículos es: nadie nos puede, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Tengo entonces una promesa que todas las cosas que suceden en mi vida están siendo ordenadas por Dios para mi bien. No siempre será para lo que yo considero mi bienestar. ¿Se entiende la diferencia? Pero sí cosas que Dios dispone para aquello que es bueno para mí. Esa es la promesa. Y la seguridad que tengo es que nada ni nadie, absolutamente nadie, puede separarme del amor de Dios. El versículo establece algunas cosas muy claras, ¿sí? Dice: a los que aman a Dios, las cosas o todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién está de acuerdo conmigo en esto? Amén. Ahora, la realidad es esta. Esta promesa no está dirigida a cualquier persona. En ocasiones, a lo mejor te ha ocurrido algo similar a lo que me ha ocurrido a mí. Yo a veces caigo en el error de darle, o más bien, tratar de darle ánimo a alguien que está pasando por un tiempo difícil, tratar de darle ánimo y decirle, todas las cosas se viven bien, pero en realidad, si esta no es una persona que ama a Dios, la realidad es que la promesa no es para él o para ella. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, podemos a lo mejor caer en el error, como les digo, yo lo he caído muchas veces, en el error de a veces utilizar esta promesa como el gancho, ¿sí? Como el gancho para acercarte a que ames a Dios. Pero no se trata de eso, no se trata de usar un gancho o una trampa. De lo que se trata es de esto. No se trata de decirle a alguien, ama a Dios para que entonces todo te vaya bien. Como algunos de nosotros en algún momento de nuestra historia fuimos enseñados de esa manera. Si amas a Dios, todo te va a ir bien. No es cierto, ¿sí? Yo estoy seguro que todos ustedes aman a Dios y estoy muy seguro también que podríamos pasar algunas horas aquí platicando historias de cuando no nos fue bien, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? O sea, hay días, hay ocasiones, hay días malos que no nos fue bien, ¿sí? O sea, llegas a tu casa y ¿cómo te fue? Pues más o menos. O sea, no quiere decir que porque ames a Dios todo el tiempo te va a ir bien. No debemos usar esto como un gancho. Lo que dice o lo que está declarando el versículo es que lo que naturalmente sucederá con aquellos que ya viven vidas de amor constante, en obediencia a Dios, respondiendo con su amor de todo su corazón, su alma, lo que escuchamos ahorita, sus fuerzas, ¿sí? O sea, los que hemos sido tocados por el amor de Dios, vamos a de una manera natural, ¿sí? Por la vida que hemos recibido en Cristo Jesús, de una manera natural se despierta en nosotros un amor por Dios. Y Dios dice que ese tipo de persona, todas las cosas finalmente les ayudan a bien. Ahora, lo que este versículo dice también, oigan, se me pasó antes de seguirle. Quiero presentarles a un buen amigo que viene conmigo, un pastor que está ahí con nosotros en la iglesia, se llama Gustavo García, muy buen hermano, y ahí está. Es una bendición en mi vida y excelente amigo por más de 25 años. Entonces, ¿qué más dice el versículo? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando decimos todas las cosas, quiere decir esto que también incluye las cosas malas. Ahora, si no, no habría necesidad de ofrecer esta promesa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si ya supiéramos, o sea, si nada más van a hacer cosas buenas, las cosas malas también están incluidas. Otra cosa que dice el versículo, dice, los que conforme a su propósito son llamados. Y tenemos que entender nosotros, los hijos y las hijas de Dios, tenemos que entender algo para poder, híjole, a lo mejor a ustedes no les sucede como a mí, pero hay días en la vida que uno necesita algo para poder sobrevivir, ¿sí? No nomás vivir, sino sobrevivir. Que a veces uno siente tal presión, de, híjole, ¿cómo sale uno adelante de esto? La realidad es que el propósito de Dios
cuando dice que somos llamados, tengo que entender que no soy llamado a ser feliz y que todas las cosas me vayan bien, como estamos diciendo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo o no? Amén. El llamado que tenemos en Cristo no es un llamado a ser felices, ¿sí? Y que todo salga como yo espero que salga. Ahora, yo sé que estoy pintando un cuadro bastante oscuro, ¿sí? Pero les quiero pedir que me escuchen todo lo que tengo que decir. Y si al final el cuadro no se aclara, pues, pues ya el año que entra no nos vemos. Si quieren. De alguna manera vengo y me cuelo por ahí para saludarlos y ya. Pero la realidad es que no estoy llamado a ser feliz, ni estoy llamado a que todas las cosas me vayan bien. A lo que estoy llamado es a que el propósito de Dios, el plan de Dios se cumpla en mí. Ahora, el que el plan de Dios se cumpla en mí no siempre implica que yo voy a estar feliz con ese plan. ¿Sí? ¿Hasta aquí todavía somos amigos? Ok. Y luego dice, estoy siguiendo lo que los versículos dicen, dice, a los que antes conoció, o conoció desde antes, o conoció de antemano, o conoció desde antes, como tú quieras decirlo, pero es lo que dice, a los que antes conoció. El apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 5, él dice esto, dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Piensa en eso por un momento. Piensa en el hecho de que Dios te haya apartado desde el vientre de tu madre. ¿Quiere decir esto? Si me salgo del cuadro, me dices, brother, ¿sale? Para no... No, Bien, no, está bien, sigue, está bien, está bien, te está sigue, bien. te sigue. Ah, Tú él me muévete. sigue. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, Todo sí. lo que quieras. Ok, gracias. Sí, no se preocupe. Para eso estoy. ¿Qué quiere decir que Dios me apartó desde el vientre de mi madre? O sea, quiere decir que Dios sabía cosas que iban a suceder conmigo desde antes de que yo naciera. El rey David en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, el embrión que yo fui en el vientre de mi madre, y ahora todos vivimos en un momento dado, todos pasamos por el vientre de nuestra madre, ¿sí? Entonces, esto podemos decirlo todos de la misma manera. La Nueva Versión Internacional, cuando dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, el rey David dice, tú viste mi cuerpo en gestación. Ahora, las mujeres cuando están embarazadas, y mi esposa estuvo embarazada 2 veces, tenemos 2 hijos, gracias a Dios, saben que tienen aquí adentro algo, o alguien, mejor dicho, no algo, ¿sí? Pero no saben cómo es. De hecho, hoy en día hay unos programas, y hay algún tipo de estudios, y así como hay ecosonogramas, hay una especie de fotografía que toman ya de cierto momento de la gestación del bebé, toman y sale bastante del rostro de cómo va a ser, cómo ha de ser el bebé. Pero la realidad es que la mujer o el hombre no sabemos realmente lo que hay ahí adentro. Por eso Isaías dice, como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así es la obra de Dios, que la ves, pero no la puedes conocer ni explicar toda. La idea esta es muy poderosa. Dios vio mi cuerpo en gestación, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora, ¿quiere decir eso? Que todo lo que yo soy, ¿sí? Dios, de cierta manera, Él había visto ya la película de mi vida y decidió elegirme. Me encanta lo que dice un hermano, que dice, yo estoy seguro que Dios me escogió antes de que yo naciera, porque una vez que yo nací, no había nada en mí digno de ser escogido. Escucha eso. ¿Sí? Ahora, yo entiendo eso a la perfección. Y entiendo eso a la perfección. ¿Por qué? Porque yo soy el 8º hijo en una familia de 8. ¿Sí? Yo soy el hijo menor en una familia de 8. Y yo he platicado mi historia muchas veces, entonces a lo mejor algunos de ustedes ya la han escuchado. Pero cuando yo nací, imagínense 8 hijos. Lo más interesante, yo hoy no puedo imaginarme tener 4 veces más hijos de los que tengo. Tengo 2, tendría que tener 4 veces más. ¿Alguien tiene 8 hijos aquí o no? ¿No? ¿Nadie? No. Qué bueno. Tengo 6. 6. ¿Y cómo te mantienes sano?
Pues mírame. Bueno, yo nací en una familia de 8 hijos y soy el octavo. Mi hermana la mayor nació exactamente a los 9 meses de casados mis papás. Mis papás se casaron en diciembre, ella nació en septiembre. Ella es de piel bastante blanca y tenía el pelo bastante claro, y risitos bonitos. Y exactamente al año después, es decir, al siguiente septiembre, nacieron mis hermanas gemelas. ¿Qué quiere decir esto? Que mis papás, al año 9 meses de casados, tenían 3 hijas. Imagínate eso. Ahora, como al año y medio después, nació el primer varón, el hermano de los hombres, el mayor. Y de ahí en adelante, empezamos a nacer todos los hombres. Entonces, había 3 mujeres y un hombre. Año después, nació el segundo varón, 3 y 2. Un año después, imagínense, somos 8. Entre mi hermana la mayor y yo, mi hermana mayor me lleva 9 años. O sea, en 9 años, y la verdad, mis papás no eran drogaditos ni nada de esas cosas. Podrían engañar a cualquiera de que eran personas completamente sanas, pero seguían teniendo hijos. En 9 años tuvieron 8 hijos. Cuando nació mi tercer hermano, varón, mis papás tenían entonces 3 y 3. Nació el cuarto hombre, 4 a 3. Y él también es de piel bastante clara, ¿no? Cuando iba a nacer yo, con este panorama, así nada más, así por pura intuición, ¿qué creen ustedes que mis papás esperaban tener? ¿Qué? El empate. El empate, exactamente. De hecho, esa niña tenía su nombre. Yo, por la gracia, misericordia y bondad de Dios, me llamo Oscar. Sí, pero mi nombre estaba ya escrito en la mentalidad de mis papás. Aquí debería estar delante de ustedes Gabriela Alejandra. Ahora, exactamente. Bonita. Exactamente. Esa es la historia de mi vida, es en serio, y no estoy exagerando, ¿sí? Porque por cuando yo nací, pues desbalanceé todo el cuadro, ¿sí? Toda la aritmética la desbalanceé completamente. Y no solo eso, sino que nací, así como ustedes me acaban de describir, bastante prietito y feo, la verdad. Yo nací en Ciudad Obregón, en Sonora, y ¿cómo se llama? Aunque no somos de familia yaqui, pero la tribu de los indígenas que hay ahí son los indios yaquis, y tradicionalmente cuando un niño yaqui nace, nacen con mucho pelo, así como mucho pelo lacio, ¿no? Porque es el tipo de raza. Y yo nací así, entonces mi mamá dice, es que parecías indio yaqui cuando naciste. Tanto así desbalanceé el cuadro. Imagínense mi llegada al mundo. Mi papá ya que nació el bebé, mi papá fue a la casa y trajo a mis 7 hermanos a que conocieran al hermanito, al nuevo bebé, y los puso, pues como es la tradición, ¿no? Allá ven que está la ventana y ahí están los bebés. Entonces mi papá trajo a los 7 hermanos y los paró en la ventana para que conocieran a su nuevo hermanito. Les dijo, miren, ese es historia verdadera. Mis 7 hermanos se soltaron a llorar. ¿En serio? ¿En serio? No, para la alegría, hombre. Cuando me vieron y empezaron a llorar, le dijeron a mi papá, bueno, mi papá les dijo, ese es. Y dijo, ¿y no lo podemos cambiar? Y mi papá, como papá, con un montón de niños ahí, les tuvo que explicar, no, es que a este ya lo compramos, ya lo pagamos y nos lo tenemos que llevar. ¿En serio? ¿En serio? Es en serio, no estoy inventando, de veras, se los digo en serio. Mi papá le dijo, no, es que ya lo compramos, nos lo tenemos que llevar. Para convencerlos. Y pues no había, no lo podían cambiar definitivamente, ¿no? Entonces, esa fue mi llegada al mundo. Ahora, si yo viviera de alguna manera u otra, si el fundamento de mi vida fuera
lo que mis hermanos vieron cuando salí del vientre, la verdad, yo podría estar bastante, pues bastante traumado, es como se dice. De hecho, y esto no me, ¿cómo les diré? No me afecta en lo más mínimo. Hasta la fecha, mi apodo en la casa, mi apodo familiar y mi apodo de niño, la gente que me conoce de niño o de adolescente, mi apodo es el Prieto, ¿sí? Entonces, yo en mi casa soy el Prieto. Y de hecho, mi abuelita regañaba a mis hermanos y decía, ya no le digan el Prieto, que se le va a quedar. Y luego me gritaba, a ver, negro, ven para acá. No me ayudes. No me ayudes. Historia verídica. Pero la realidad es que la Escritura parece decir, ¿sí?, que Dios tenía un plan ya formulado para mí desde antes de que yo naciera, ¿sí? Y si cuando nací no hay nada en mí digno de ser escogido, la realidad es que Dios me escogió desde antes de que yo naciera, ¿sí? Y eso produce en nuestras vidas una seguridad absoluta, la revelación de esta verdad de Dios. ¿Cómo dice? Sí, hombre. Ahora, ¿qué más dice la Escritura? En Efesios, el apóstol Pablo dice, y también en Romanos, como lo leímos ahorita, la Escritura dice que Dios nos predestinó. Si tú ves Efesios 1, 3 al 11, no tenemos que leerlo todo ahorita, dice que fuimos predestinados, ¿sí? Predestinados para sus propósitos eternos. Es decir, Dios no nada más tenía un plan para mí, para los 47 años que he vivido, o los 60, o 70, 80 que voy a vivir. No, Él tenía un propósito eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en mí. Y la realidad es que Dios pensó en ti. Desde antes de que estableciera el mundo, pensó en ti. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuál era ese propósito? Volvemos a lo que estábamos en Romanos. El propósito era que yo fuera muy feliz, o que yo fuera, que todo me saliera bien. La realidad no es esa. Dios tiene su interés puesto en otras cosas, diferente a lo que yo pongo el interés. Dice Efesios 1, del 3 al 11, que fui predestinado para ser santo y sin mancha. Ahora, esta cuestión de la santidad, ¿qué significa la palabra santo? Separado y apartado para Dios. Pero déjame explicarte una cosa. Separado de y apartado para, exactamente. Generalmente vemos este llamado que tenemos, eterno. No es un llamado temporal, ni de una semana, ni de una reunión así donde, híjole, Dios nos habla. Es un llamado eterno. Esta santidad a la que fuimos llamados, y a esta separación a la que fuimos llamados, no se trata tanto de que yo me separo, como es como generalmente lo hemos entendido. Se trata de cómo Dios me separa, ¿sí? Hay una gran diferencia. Me sucedió una cosa, y esta historia la he platicado también muchas veces porque me impactó. Cuando mis hijos estaban más chicos, y ahorita, pues cuando digo más chicos es porque ya están más grandes que yo. Ya llegué a esa edad cuando dicen que... Empiezan a pagar. Sí, a ver, ya me ven para abajo ellos a mí. Dicen, digo, yo sé que a nadie le sucede esto, pero dicen, ¿cómo puedes saber que ya estás viejo o empezando a envejecer? Dicen que es... Sencillo. Cuando llegas a la edad, cuando tus hijos usan tu carro y tú usas su bicicleta. Ahí llegan las cosas. Ahí es cuando las cosas ya empezaron a cambiar. Yo estoy en esa etapa más o menos ahorita. ¿Sí? ¿Verdad, Remito? ¿Y qué sucede? Cuando mis hijos estaban más chicos, fuimos una vez ahí a ver una, ¿cómo se llama? Una actuación de un rey y una reina y una como obra, ¿sí? Y mis hijos, tenían 5 o 7 años, estaban esperando a que saliera el rey. Y cuando salió el personaje del rey, sí, que salió así como de su castillo, así, mis hijos corrieron hacia él, ¿sí? Mis hijos corrieron hacia él, y uno de ellos, y yo atrás de ellos, ¿verdad? Dije, ¿qué les van a hacer aquí? Y uno de ellos quiso tocar al rey, ¿sí? Y el rey lo detuvo así, se puso muy en su papel el rey. Y le dijo, no, le dijo, tú no debes de tocar al rey. El rey te toca a ti. Y ya, caray,
qué palabras tan sabias dijo este cuate, dije yo, porque así es con Dios. No es como que yo llego y toco a Dios, al Rey. Es el Rey el que me toca a mí. Yo soy santo porque Dios me tocó y me apartó para Él. Ahí es donde empieza mi proceso de santidad. Ahora, el propósito eterno de Dios es que yo sea santo y sin mancha. También dicen estos versículos que hemos leído de Romanos y los que estamos citando de Efesios, dice que fuimos apartados o predestinados por Dios para ser adoptados como hijos suyos y para recibir su herencia. Es decir, Dios tenía un plan para mí de que el día que nací yo, ese día que en condiciones generales debería ser un día muy feliz, pero que al parecer para mis hermanos no fue tan feliz. Ese día feliz que yo nací, Dios ya tenía el plan listo para mí. Ya tenía desarrolladas las cosas y su propósito no nada más era que yo naciera físicamente, sino que yo llegara a ser su hijo. ¿Se está entendiendo esto? Y luego dice el versículo de Romanos, a los que predestinó, también los llamó a venir a Él y los justificó y a estos también los glorificó. Es decir, Dios no nada más me predestinó, sino que luego me llama para que me acerque a Él, no nada más como que predestinó y ahí me deja, no. Me llama a venir a Él, me justifica y me hace limpio de mis pecados y me glorifica con Cristo Jesús. De hecho, Efesios dice que ahorita que estamos ustedes y yo aquí, en realidad estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos. Ahora, déjenme tratar de explicar algo. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Si Dios dispone para el bien, o para bien, el destino eterno, ¿sí?, de aquellos a quienes Él decide elegir, ahí estoy yo y ahí estás tú, puedo deducir que Dios va a disponer no solo para bien el destino eterno, sino que va a disponer para bien todo lo que aquí suceda mientras yo llego a su presencia eterna. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? Ahora, yo sé que cuando hablamos, y quiero decir este paréntesis, yo sé que cuando hablamos de esta cuestión de la predestinación, yo sé que esto puede cerrarnos algunas puertas, ¿sí? El que digamos esto, yo sé que inclusive, a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues ¿cómo crees que Dios va a predestinar a algunos y a otros no? ¿Qué estás diciendo? Dios es injusto. Y hay todo un pleito doctrinal. Sí, de 2000 años. De 2000 años. Que si sí, que si no. Déjenme tratar de explicarles cómo lo entiendo yo. Y yo la verdad no soy nada, pues yo me hago bolas muy fácil, no soy nada profundo, y yo lo trato de entender de una manera práctica. Alguien dice, es que si tú dices que Dios escoge a algunos para salvación, ¿no estás diciendo que Dios es injusto? Escoger a Jaimito, pero no escoger a Oscar. Eso es una injusticia de parte de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Podemos pensar así. Pero yo creo que definitivamente no es así. ¿Por qué? Porque Jaimito y toda la raza humana estaba destinada a ir ¿a dónde? ¿A dónde? Díganlo con confianza. Toda la raza humana está perdida. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a Jaimito. ¿De acuerdo? Sí. El que Dios decida salvar a unos no le hace injusto, le hace infinitamente amoroso. El hecho de que Jaimito, junto con toda la raza humana, estuviera destinado al infierno, y Dios dice, ¿saben qué? No, yo decido, porque soy Dios, decido que Jaimito sea salvo. Es un acto amorosísimo de Dios, y ese es motivo y razón para que Jaimito y todos los que somos salvos vivamos eterna, continuamente agradecidos a Dios por mostrarnos su amor de esa manera. Ahora uno dice, bueno, pero no puedes andar diciendo que Dios predestinó a algunos. ¿A quiénes escogió? ¿Saben a quiénes? Pues no sabemos. ¿Estás de acuerdo? No sabemos. Lo que yo decido pensar es que si estoy caminando con Dios, si soy salvo, ¿sí? Pues es porque Él me eligió y por lo tanto voy a vivir agradecido. Oye, pero entonces ya no hay que compartir el Evangelio. Ah, no, Señor, sí hay que compartir el Evangelio. ¿Y qué tal si yo le comparto el Evangelio a alguien que no se iba a salvar?
¿No lo va a aceptar? O no lo va a aceptar. ¿Y qué tal si lo acepta? Yo así pienso. El Dios tan amoroso que tenemos, ¿tú crees que si llegas al cielo y metes a uno de contrabando, Dios se va a ofender? Pues no. Dios dice, órale que entre, porque el deseo de Dios es que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios desea. ¿Qué es mi responsabilidad? Como yo no sé quién es quién, pues yo tengo que compartir el evangelio y predicar la palabra de Dios a todos. Ahora, este es un rollo que no debemos habernos metido ahí. Pero a la luz de las cosas que hemos dicho, para los que caminan con Dios, ¿qué más podemos decir? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos entonces a estas declaraciones tan poderosas de que nada nos puede separar del amor de Dios y que todas las cosas nos ayudan a bien? El apóstol Pablo lanza algunas preguntas. Primer pregunta de los que leímos en Romanos 8. ¿Qué o quién puede estar en mi contra si Dios está de mi parte? ¿Quién? ¿Quién? Si Dios me escogió de la manera en la que me escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo naciera, si estoy prieto y greñudo, y Dios de todas maneras decidió escogerme, eso parece decirme que en toda mi vida, en lo que yo soy y en todo lo que tú eres, Dios está de tu parte. Dios, en otras palabras, está en nuestro equipo. ¿Crees tú que si Dios está en tu equipo, haya algo o alguien que pueda ponerse en tu contra? ¿Sí o no? Primera pregunta. La segunda pregunta que el apóstol Pablo lanza. ¿Qué acaso un Dios que nos dio a su Hijo para que fuéramos salvos, fuéramos perdonados de nuestros pecados, justificados, glorificados, hechos semejantes a Él, santos y sin mancha, ese Dios que nos dio todo eso, no nos dará entonces, dice, todas las cosas? Dice Romanos 8. Ahora, esta es la segunda vez que el pasaje menciona todas las cosas, como dijimos hace rato. Siguiente pregunta. Si fuimos escogidos por Dios para todo lo anterior que ya dijimos, y ya somos justificados delante de Dios, ¿quién puede acusarnos? La Biblia describe a Satanás en el Apocalipsis. La Biblia describe a Satanás, ¿te acuerdas cómo? El acusador. El acusador de los hermanos que los acusa de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que a cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que estamos aquí, Satanás tiene una chamba de tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo que hace todo el día es llegar delante de Dios y decirle a Dios, oye Dios, ¿ya viste lo que hizo Oscar? Oye Dios, ¿ya viste los pensamientos que tuvo Oscar? Oye Dios, ¿viste cómo trató Oscar a su esposa hoy antes de salir de la casa? ¿Viste cómo regañó a su hijo? ¿Viste cómo miró a esa muchacha en la calle? ¿Viste cómo Oscar pues dijo ahí como que una medio mentira vuelvo a decir, por cierto, las medio mentiras no existen, ¿eh? ¿Sale? Las mentiras blancas no existen. Piadosas. ¿Eh? Las mentiras piadosas no existen. Las mentiras no hay nada piadoso en la mentira. ¿Sale? Tampoco existe, siempre me pasa el nuevo por otro lado yo. Tampoco existe cuando dicen, o sea, alguien trae ahí una computadora nueva y alguien dice, híjole, me diste envidia de la buena. O sea, la envidia buena no existe. Más vale confesar, ¿sabes qué? Me da envidia. Dios, ayúdame con mi envidia. Nada que envidia de la buena y mentiras blancas, que no existen esas cosas. ¿Sí? Pero Satanás lo que hace es constante y continuamente estar acusándome todo el día. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde un sacerdote, ¿sí?, está delante de Dios y está ahí Satanás acusándole, y ese sacerdote está vestido con unas ropas, ¿cómo se dice? ¿Perdón? No, más bien está vestido con ropas sucias. Viles, esa es la palabra. Josué, ¿no? Sí, el sacerdote Josué. Y Dios le da la orden a un ángel que le pongan vestiduras reales. Eso, mis queridos hermanos, eso
es lo que la Biblia quiere decir de nosotros cuando dice que somos justificados. Yo delante de Dios, llego delante de Dios con vestiduras viles. La Biblia dice que lo mejor que yo puedo hacer delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Sí? Quiere decir que yo como ser humano, lo mejor que yo puedo hacer, como dice alguien, son pecados glorificados, si quieres llamarlo así, o pecados gloriosos, apantallantes. Envidia santa. Sí. Pero la verdad es que yo llego delante de Dios completamente contaminado y sucio por el pecado. Y Jesucristo en su gracia y su justicia y su bondad me justifica delante de Dios, y es decir, me viste con una vestidura que me permite pararme rectamente delante de Dios. Eso es lo que hace. Ahora, la pregunta es esta. Si fui escogido delante de Dios y fui justificado delante de Dios, ¿qué puede lograr el enemigo con sus acusaciones? ¿Qué puede lograr? Nada. Por eso, mis queridos hermanos, miren, a todos nos sucede. No falta quien el enemigo utilice para acusarnos. ¿Sí? Y lo que a veces nosotros queremos hacer es correr a defendernos. ¿Sabes qué? Dios es mi defensa. Jesucristo es mi justificación. Él está de mi lado. Nada puede estar en mi contra. Mi querido hermano y hermana, no necesitas andarte defendiendo delante de nadie. ¿Saben qué sucede cuando nos defendemos? Perdemos una maravillosa oportunidad de que Jesucristo intervenga a nuestro favor. Es lo que sucede. Y le damos por su lado al enemigo también de andar queriendo defendernos. No hay necesidad. ¿Sí? Después la siguiente pregunta en Romanos 8 es, entonces, ¿quién puede condenarme? ¿Quién puede condenarnos? Tenemos que vivir convencidos de la poderosa verdad de que el fundamento de mi vida no son mis propias obras. El fundamento de mi vida no es mi propia conducta. ¿Qué tan bien me porto? Si me porté bien y me siento buen cristiano hoy, siento que puedo acercarme con Dios. Si me porté mal, no, mejor ahorita no me acerco a Dios. La realidad es esta. El desempeño de mi vida nada tiene que ver comparado con la verdad poderosa de que Cristo murió para quitar de mi vida toda condenación. La condenación, mis queridos hermanos, no se contrarresta con buena conducta, se contrarresta con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo a nuestro favor. Amén. Amén. ¿Están conmigo todavía? Sí. Si Cristo murió por mí, ¿quién puede condenarme? ¿Saben por qué? Porque así como el diablo tiene un trabajo, como dijimos en Apocalipsis, de día y de noche acusándonos, ¿sí? 24 horas al día, 7 días a la semana, la Biblia dice que hoy, en este momento, Jesucristo, ¿te has puesto a pensar qué está haciendo? Te voy a decir, yo antes me lo imaginaba, ¿sabes cómo me lo imaginaba? Como Jesucristo dijo, voy a ir a preparar lugar para ustedes. Sí, a veces yo decía, ¿qué estará haciendo? ¿Estará el Señor Jesucristo poniendo ladrillos como para hacerme una casa ahí? ¿Qué es lo que estará haciendo? Pero la Biblia lo que dice que está haciendo es que Él vive hoy, ¿sabe para qué? Para interceder por siempre, por nosotros, como lo dice Romanos 8. Viviendo siempre para interceder. Siempre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la mañana, cuando yo me levanto, Jesucristo ya intercedió por mí. Quiere decir que durante el día, cuando yo me distraigo o me meto en un problema o me enojo o lo que sea, Jesucristo está intercediendo por mí. Quiere decir que cuando me voy a acostar, Jesucristo está intercediendo por mí. Quiere decir, ahora no les digo que no oren, pero quiere decir que a lo mejor en la mañana, si yo me levanto y no oro, Jesucristo ya estuvo intercediendo por mí. ¿Sí? Claro, me uno a su intercesión y voy junto con Él a orar al Padre. Pero la realidad es que estoy protegido por la intercesión y la justicia de Jesucristo 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quiere decir eso? Que en el mejor de mis días, Jesucristo está intercediendo por mí.
pero en el peor de mis días, también Jesucristo está intercediendo por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay momento en el que yo no dependa de Dios. ¿Por qué? Porque ningún día es tan malo que me le escape a la intercesión de Cristo. Ningún día es tan bueno que no necesite la intercesión de Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué dice después el apóstol Pablo ahí en los versículos que leímos? Entonces, ¿quién, qué podrá separarme de este amor? Si paso por tribulaciones, ¿esas tribulaciones pueden separarme del amor de Dios? Si tengo angustia, si ando angustiado, ¿ese momento de angustia me separa del amor de Dios? Si alguien me anda persiguiendo, ¿estoy lejos del amor de Dios? Si tengo hambre, ¿sí? Si tengo hambre. Ahora, me llama la atención que el apóstol Pablo mencione estas cosas. Quiere decir que existe la posibilidad, ¿sí?, de que el Hijo de Dios pase hambre. Ahora, estamos hablando de hambre más allá de aquella hambre, pues que, por ejemplo, a los hombres, porque los hombres siempre tenemos hambre, hermanas, háganse esa idea, por favor, ¿sí? Los hombres siempre tenemos hambre, siempre. Y si son adolescentes, con más razón. Yo les digo a mis dos hijos, están en esa edad ahorita, digo, ustedes comen como si me odiaran, así comen. Pero no estamos hablando más de traer hambre, estamos hablando de pasar etapas de dificultad. El apóstol Pablo dice, ¿a poco si pasas por una etapa de hambre, te separa eso del amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Despierten tantito, ya vamos a acabar. Si ustedes despiertan, les prometo acabar pronto. ¿Cuál es la respuesta? Ya ahorita todo el mundo, ¿no? Qué gachos. ¿Puede el hambre todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Puede el hambre separarme del amor de Dios? No. Y después dice el apóstol Pablo, ¿puede la desnudez separarme del amor de Dios? No. Si estoy en peligros o en espada. Dice el apóstol, pues sí es cierto, somos muertos todo el tiempo, llevados como ovejas al matadero. Pero, en todas estas cosas, es decir, peligros, espada, hambre, desnudez, tribulación, angustia, acusaciones, etcétera, etcétera, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo es que somos más que vencedores? A ver, hermano, declare que ustedes, ¿quiénes son victoriosos? Victoriosos. No se trata de una declaración ahí emotiva nada más, ¿sí? Se trata de la realidad, de la seguridad, de las promesas de Dios. Somos más que vencedores delante de todo esto, ¿sí? Por aquel que nos amó y nos sigue amando hasta el día de hoy. Sí hay sufrimiento para los hijos de Dios en muchas maneras. Sí, si alguien dice, no, es que para los hijos de Dios no hay crisis, a mí que me perdonen. A mí que me perdonen. Sí hay crisis también para los hijos de Dios. Si el Hijo de Dios va a la tienda, subieron el azúcar también para el Hijo de Dios. ¿Sí? Si el Hijo de Dios va al supermercado, la verdura está más cara hoy que hace un año. Si saliendo de aquí, que te vas a regresar de donde veniste y le quieres poner gasolina a tu carro, sí subió la gasolina, no puedes decir, oiga, es que yo soy más que vencedor y soy hijo de Dios, ¿me la puede dar al precio de hace 10 años? O démela al precio de hace 3 sexenios. O sea, es una locura pensar así. Sí hay crisis también para los hijos de Dios. El propósito, de hecho, de estos versículos es precisamente ese, que en medio de cualquier circunstancia, por más difícil que experimentemos, nuestra mirada esté puesta en lo que es lo más importante en la vida, que es el plan de Dios de hacerme similar a su Hijo Jesucristo. Imagen y semejanza. Imagen. El plan de Dios es que yo sea y tú seas alguien que en los momentos más difíciles de mi vida yo pueda decir, papá, si es posible, pasa esta copa de mí, pero por favor, no hagas lo que yo quiero, sino haz tu voluntad en mí. Amén, así es, sí. Estos versículos de Romanos 8 que leímos son poderosos porque están rodeados, ¿sí?, de otros versículos que, como yo dije al principio, si no leemos la porción completa, ¿sí?, y si no ponemos los ojos en esta promesa y en esta seguridad del amor de Dios,
el pronóstico para la vida cristiana es bastante oscuro y bastante difícil. Romanos 8:17, si tú lo lees, unos versículos antes de lo que leímos, dice, si sufrimos con Él, es decir, vamos a experimentar sufrimiento. Claro. Versículo 18, dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones y sufrimientos del tiempo presente, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo en el que vivimos vamos a experimentar aflicción y sufrimiento. Y por eso nos lanza la promesa de seguridad del amor de Dios. Después de todas estas promesas y declaraciones que son nuestras, ¿sí? Y nos dicen quiénes somos en Cristo, y nos dicen dónde podemos estar parados. El apóstol Pablo lleva las cosas a un clímax, donde dice, por lo cual, por todas estas cosas, habiendo dicho lo que acabo de decirles, dice Pablo, puedo pararme en la firmeza y en la seguridad, termina diciendo, que ni la muerte me va a separar del amor de Dios. Vaya, uno dice, es que la muerte, ¿qué me va a pasar? Uno debería estar más preocupado de lo que nos puede pasar en la vida. Y por eso el apóstol Pablo dice, ni la muerte ni la vida me puede separar del amor de Dios. Y después dice, ni los ángeles, ni los demonios. ¿Sí? Ni los demonios pueden separarnos del amor de Dios. Ni sus acusaciones, ni sus trampas, ni sus engaños, ni sus tentaciones. Nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la situación actual. Oye, es que está poniéndose muy difícil la cosa. Esto no te puede separar del amor de Dios si estás en Cristo Jesús. Ni cómo se vaya a poner en el futuro la situación. Después dice, ni lo alto ni lo profundo. Me llama la atención que diga, ni lo alto ni lo profundo me puede separar del amor de Dios. ¿Cómo puede separarme del amor de Dios lo alto y lo profundo? Cuando el mismo apóstol Pablo describe el amor de Dios como alto, ancho, largo y profundo. Es decir, para donde yo me haga, estoy rodeado por el amor de Dios. Si soy su hijo. ¿Sí? Nada que haya sido creado me puede separar del amor de Dios. Nada podrá separarme del amor de Dios que Él me ha dado en Cristo Jesús. Esa es la promesa que tenemos, mis queridos hermanos. Todo nos ayuda bien cuando amamos a Dios. En ese marco, mi vida, todo lo que sucede es para mi bien. Y vivo la vida con esta seguridad. Por más que yo experimente cosas que yo no las veo que son y ni parezcan que son para mi bien. Señor, ¿cómo va a ser para mi bien esto? Que me roben esto, que me acusen, que me hablen mal, que me resbalé, que me caí. ¿Cómo va a ser para mi bien? Dios dice, eso es para tu bien, porque lo que estoy haciendo, más que otra cosa, más que tu felicidad, lo que me interesa es que tú seas alguien que tenga el carácter de mi Hijo Jesucristo. Ese es mi propósito eterno, dice Dios. Ese es mi plan para ti. Mi plan no es tu felicidad, es mi placer, mi felicidad, es mi gloria. Y yo soy glorificado cuando tú eres hecho conforme a Jesucristo. Por eso, la promesa, todo te va a servir para bien. Pero tienes que agarrarte no solo de la promesa, tienes que agarrarte con la otra mano de la seguridad. Esto que está pasando no puede separarme del amor de Dios que Él me ha dado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Claro. Que Dios les bendiga muchísimo, en serio. Vamos a orar tantito, ¿sale? Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta tarde, que aquí nos tienes. Y nos hablas, y yo te pido que yo y mis hermanos podamos ser animados, renovados en tus promesas, en tus verdades, en quién somos en Cristo Jesús, Padre. Gracias por tu amor por nosotros. Yo quiero pedirte que cualquiera de los que estamos aquí, Señor, cualquiera de los que estamos aquí que requiera, que necesite una revelación fresca y una revelación nueva de cómo le amas, tú tengas a bien, a través de tu Espíritu, mostrarle tu amor. Tú mismo dices, Dios, ahí en Romanos también dices, que tu amor es revelado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dice.
Yo te pido que tu Espíritu haga su obra de día o de noche, aquí en las reuniones, en el camino. De alguna manera, revélales a mis hermanos cuánto tú les amas y cómo es imposible separarnos de tu amor, Señor. Te pido, Señor, que cualquier situación difícil que estemos pasando, tú la tomes en tus manos y la transformes para el bien que nos hace el ser transformados para ser como Cristo Jesús. Te bendecimos y te agradecemos, Dios. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho, mucho. Muchas gracias. Sueldos caídos y con el grado de teniente que yo tenía en aquel entonces, que había causado baja. O sea, me regresaban mi empleo, me regresaban mi sueldo, y era una lanotota, mano, lo que me estaban ofreciendo. Y yo definitivamente, en ese momento, nos había llegado una invitación, creo que son los hermanos estos que luego nos acompañan, de Palo Alto, invitando a 2 personas, que una de ellas era Adolfo y yo, para que nos fuéramos a los Estados Unidos. Y yo tenía esa invitación, entonces rechacé aquello. Rechacé aquella proposición, dejé la chamba también en la cual yo había regresado a trabajar, porque la pasión de Cristo estaba en mí. No quería yo dinero, no quería yo nada, yo venía del basurero y había experimentado por primera vez en mi vida la paz, una pasión fuerte en mi vida, un amor fuerte en mi vida. Yo no quería regresar atrás por nada. No había nada capaz en ese momento para mí de regresar. Y bueno, pues así me fui caminando hasta llegar a este punto cuando les comento que vino una debacle, vino una declive en lo material, en lo económico. Me enfermé, un problema de columna vertebral que yo traía desde aquel entonces, ahora es otro tipo, que me impidió también trabajar. Ya no podía yo trabajar. Teníamos algunos taxis ahí en la casa, no podía yo manejar el taxi porque no podía subirme al taxi, no podía manejar. El solo hecho de meter el clutch me provocaba mucho dolor. Entonces no había dinero, no había nada. Me hacía recordar ayer anoche Jaimito, ¿no? Yo cuando estuve en la escuela, pues también tuve mi tiendita. Tenía mi tiendita, mi tienda era la del dormitorio 5, me daba buena lana. A Conchita su chivo no, se cuajaba, la Concha cada 8 días que iba a verme, pues su buen billete, man. Le compré algunos mueblecitos nuevos, le compré su carrito estando embotellado, fíjate, ¿no? Vendía mariscos, tenía un chavo ahí veracruzano que era el que ejecutaba el cuadro, yo vendía mis mariscos. Tenía mi chalán en mi cantón, tenía mi chalán que atendía la tienda, tenía mi chalán que me la... No, o sea, yo de apadrinazo me la llevé un tiempo. En la que sí. Puro monstruo. Sí, pues yo estaba bien. Pero ya después en aquella situación se puso muy difícil, pero difícil en verdad. Alberto, yo me acuerdo que una vez Alberto, veníamos del reclusorio sur y él tenía un Golf muy bonito, rojo. Y me fue a dar un aventón y ahí por ahí un camionero le pegó y le pagaron a Beto su golpe y lo que le dieron de golpe a él me lo dio a mí. Yo no se lo quería recibir, pero el hambre es canija. Que no aguanta más. David Regalado, en una ocasión que llegué yo le compraba su pan a David Regalado. Yo iba a predicar al sur los viernes. Y siempre me daba la feria el David Regalado y el martes siguiente yo le llevaba su pan. Y ese día me acuerdo que David llegó así con su bolsita de dinero aventándola. Y me aventó el dinero así, me aventó la bolsa de monedas. Y yo la caché y le dije, ¿cuántas? Y me dice, no, ahora no quiero. Dice, ahorita que venían subiendo las escaleras, Dios me dijo que ese dinero es para ti. Y me dio mi ofrenda. Ese día me había venido de Conlupe desde la unidad del Rosario, para los chilangos saben la distancia.
de la unidad del Rosario, que andaba yo chambeando allá con don Lupe. Me vine en el metro, en mi pecerito y todo, y llegué al Reclusorio Sur y yo ya no tenía para regresarme a mi casa, ya no traía yo dinero para regresarme. Así que cuando David me dio ese billete, imagínate, si no tenía para el pecero, menos tenía para el chivo en mi casa. No tenía yo dinero, nada. Entonces, cuando yo recibí ese dinero de David, no, pues a llorar, mano, dije, Señor, no, tú no pierdes de vista nada. Pero bueno, pues el chamuquito es caramba. En esa situación llegó un pensamiento a mi mente, porque, mira, en verdad estaba difícil, Dios lo sabe, no estoy exagerando absolutamente nada. Llegó un momento en que me dijo Conchita, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, no hay trabajo, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Porque ese día pues nada más había comida, había una ración de alimento para Pepín, estaba chiquillo, mi hijo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo también le dije al Señor, Señor, ahí está escrito que deje, ¿no? Esto y esto y esto por causa tuya. Dije, y le empecé a reclamar a Dios, yo he dejado esto por ti, he dejado de pasar esas oportunidades, me han ofrecido, me han hecho, me han esto, me han lo otro. Dije, yo hasta aquí llegué contigo. Hasta aquí llegué contigo. Y entonces me dispuse mentalmente para ir a buscar a mis amigos que me habían ofrecido chamba. Yo tuve amigos pues también mañosos, ¿no? Yo, bendito sea Dios, no. Bendito sea, yo fui miedosón y no le puse el recio al peligro. Yo fui robatendederos y raterón de quincenas y hasta ahí, ¿no? Sí, pues sí, o sea, yo los escucho que platican, que se fueron bien riquis y dije, gracias Señor, porque yo no llegué hasta allá, ¿no? Gracias Señor, que no soy como esos. Ayuna 2 veces a la semana, decirme todo lo que Sí, gana. no, imagínate, si con lo poquito que hice andaba yo arrastrando la cobija, mano feo, imagínate, ¿no? Si le pego más recio, no, pues me doy un tiro. Yo escuchaba a Beto que se quiso matar, yo también. Por la culpa y la desesperación de la vida, pues también, ¿no? Una vez me colgué y ya les he platicado. Pero él Sí. no lo ha oído, él no lo ha oído. No lo hiciste de A ver, hermano, pues cuéntame. Sí, porque el milagro. Una vez ya, pues también era una crisis muy fuerte, me dije, no, pues yo me voy a matar. Ya antes lo había intentado, estaba yo chavalón, 19 años. 19 años trabajaba yo en la poli, traía una 38, una 380 belga, preciosa mi busca. Nomás le hacías así y cortaba cartucho. La traía yo alineada, pues sí, bien aceitadita, bien al tiro. Y una desesperación, pues me dije, no, pues yo ya aquí hasta aquí llego. Había tenido un problema muy fuerte, me había aventado unas pastillas, un puño de pastillas y me las bajé con un vino que había en aquel entonces, no se les vaya a antojar, el famoso Bacardí Palmas, hijo. Ya no Era hay. lumbre, era pura lumbre. Y me lo bajé con eso, entonces ya en puntos ya muy acelerados, saqué la pistola y tras, y nada. Y le volví a sacar y tras, y nada. Y ya bien enojado porque ni la muerte me quería. Pobrecito Olmedo. Ni la muerte me quiere. Ni la muerte me quería, me salí, le jalé Olmedo. Le jalé y los aventó todos los demás, ¿no? Uno tras de otro. Y aventé la pistola por allá, mano. Automática. Bien loco, mano. Me puse a hacer una serie de desmanes ese día que hasta el bote fui a parar. A sacar mi rabia y mi desesperación. Si yo me encontraba enfrente. Bueno, la segunda vez, pues también igual. ¿No? Me metí un baño ahí, me quité el cinturón, me lo puse en el cuello, lo amarré en la regadera, puse mi bote ahí, me subí, lo amarré en la regadera
y aviento el bote, mano, y cuando empiezo a patalear, entra atrás de mí mi hermano y me agarra de las piernas y me carga, y llamo a mis compas que estábamos ahí tomando, venga, porque este loco ya se está matando. No, pues me bajaron. No se me hizo. Entonces, en esta ocasión, estoy yendo y viniendo, bueno, pero en esta ocasión ya cansado, sirviéndole al Señor, reclamándole al Señor, dije, pues, ¿qué pasó contigo? Yo hasta aquí llegué contigo. Empecé a buscar a mis amigos porque el pensamiento era, me voy a regresar al mundo, le voy a pegar recio al peligro, voy a juntarme una maletita, y ya cuando tengo un billete, regreso y me arrepiento, mano, y le sigo sirviendo al Señor. Y me das tu diezmo. Pero ya con la maleta ya no voy a sufrir, ya le voy a dejar el billete a mi esposa y voy a seguir sirviendo al Señor. Acabo, si me arrepiento, pues Dios me perdona. Y así anduve, fíjate, todo empezó en un mes, creo que era el mes de noviembre, donde se hacía una tómbola, tú te has de acordar, allá en el Colegio México, creo que el Colegio México, ahí a un lado del periférico. Ahí empezó ese asunto, lo traje en ese mes que era noviembre, diciembre, enero, febrero, y yo con ese rollo de que yo ya me voy para el mundo, hasta aquí yo llegué con el Señor. Pero fíjate qué cosa, yo no entiendo, amando al Señor, deseando servirle al Señor, pero la desesperación, ¿no? Casi puedo entender a muchos brothers que se van para el mundo, pues. Porque yo estuve a punto de irme para allá, por la desesperación. Entonces, en esa sando, cuando un día me dice Alberto, Jaime te busca, Jaime me pidió que fueras allá con él. Y pues yo con esa cosa que traía yo en mi mente y en mi corazón, llegué a pensar, llegué a sentir que Jaime sabía lo que yo traía en mi mente. Y me sentí nervioso, me sentí temeroso, pero fui a ver qué quería Jaime. Y entonces ya me dijo lo que le preguntó el ángel a Zacarías, ¿verdad? ¿Te acuerdas, José Luis, que estabas orando por irte al Bajío a servir en las prisiones? Y pues yo había pasado ya algún tiempo, se había orado, pero después ya se me había olvidado la oración. Orar al menos por eso. Y le dije, pues sí, ¿no? La verdad le mentí, le dije sí. Sí, sí me acuerdo y sí sigo orando. Entonces ahí estuvo la mentira, ¿no? Porque yo había dejado de orar por eso. Y ya me dijo, pues ven, te vas a buscar casa y me dices más o menos un presupuesto con qué vive una persona, una familia. Ya me fui a León, empecé a buscar casa, hice un presupuesto más o menos con cuánto vivía una familia, o sea, con 2 hijos, 4 personas. Ya regresé y le puse todo ahí. Conseguimos la casa y nos fuimos para León. Yo me acuerdo que en ese momento la mamá de mi esposa ya falleció. La mamá de Conchita estaba muy grave, estaba muy enferma. Y cuando yo le dije a Conchita, nos vamos para León, ella, pues sí la puse en un dilema, porque pues estaba su mamá o seguirme a mí. Y me dijo ella, dice, pues no, yo no, ahorita no me voy, no me puedo ir. Le dije, bueno, mira, pues a mí el Señor me está llamando. Yo había leído, cuando estuve en la escuela, leí el libro del Progreso del Peregrino, que la señora no quiso jalar con el peregrino, ¿no? Cristiano. Con el cristiano. Y le dije, mira, Chita, pues entonces si no quieres irte, pues mira, con permiso, ahí nos vimos, y si algún día el Señor toca tu corazón, por allá te espero. Y empecé a arreglar mis cosas. Yo sé que fue muy difícil para ella, pero Dios le habló, decidió dejar a su mamá. Yo sé que su corazón se quedó allá, pero me siguió, y siguió al Señor más que a mí, y vámonos.
llegamos a León, fue difícil, pues, ¿qué les puedo decir a ustedes que han dejado su ciudad natal por irse? Fue muy difícil, porque pues el trato de Dios seguía y llegamos y con un apoyo, bendito sea Dios, lo que viene de parte del Señor nunca será poco, pero fue difícil porque en aquel entonces pues nos alcanzaba para la renta, para la gasolina del carro, que era lo principal para nosotros en ese momento, el ministerio, vivíamos, comíamos, pero yo me acuerdo ayer que hablaban del refresco, me acordaba yo que pues íbamos bien acostumbrados a tomar refresco, aunque no había lana y todo el asunto, pero bueno, el día que tomábamos refresco ahí en la casa, cuando estábamos en León, el día que tomábamos un refresco para los 4, era fiesta. Estábamos pero erizos, así bonito, pero con el corazón dispuesto para servir al Señor. Teníamos problemas, Conchita y yo, no, somos agarrones, ¿verdad? Y yo desanimado, llegó un momento en que sí pensé en regresarme a México otra vez y de pensar en aquí, hasta aquí se acabó todo, ¿no? Fuera mujer, fuera todo, aquí dejo todo, man. Y en esas andaba, y créanme que, pues de ustedes, algunos de ustedes ya me conocen, que han convivido más tiempo conmigo. Dios ha tratado mucho conmigo, pero antes estaba más loco, ¿no? Yo siempre en mi vida fui una persona que tomé decisiones y la decisión que tomaba no daba marcha atrás, en lo que topara. El día de hoy esa posición en mi vida sigue siendo la misma en las cosas del Señor. Yo me acuerdo que un día estaba yo ya decidido a regresarme, porque pues no podíamos entrar a la cárcel, no podíamos hacer nada. Entonces yo decidí, me voy a regresar. Esa noche llegué ya a la casa donde vivíamos y pues decidido a decirle a Conchita, vámonos, arregla tus cosas y nos regresamos a México. Allá tenemos nuestra casa en México, que la andamos batallando por acá. Dije, Dios se equivocó, no es, todo lo que llega uno a pensar. Y estaba Conchita escuchando su grabadora. Dejamos los palos viejos que teníamos, los regalamos ahí en México, los muebles coloniales. Regalamos algunas cosas y otras las vendimos pues, para llegar con una ferecita por allá, ¿no? Pero nos llevamos la televisión, ya saben que nunca debe de faltar una televisión en casa. Nos llevamos la televisión, el refrigerador y una grabadora que tenía Conchita, que era con la que ponía las alabanzas en el reclusorio Oriente, donde ella iba a predicar. Llegamos ahí con eso y ella tenía un cassette puesto. Cuando yo entré a la casa, escuché ese canto, que no es muy popular y no es muy común. Se escuchó algún tiempo. Se llama Sendas, ¿no? Sendas Dios hará, donde quiera que no hay. Juan Carlos Alvarado. Él logra hacer veredas que no podemos entender. Él me guiará. Y a llorar, mi cuate. A llorar. A dar un llanto. Porque Dios me estaba hablando. Dios me estaba hablando, me estaba diciendo, pues tú eres ciego, ¿verdad? Y tú no puedes ver, pero yo te voy a guiar. Ese día me senté a llorar y yo abrí mi Biblia y me encontré un texto que dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hijo, pocas veces, y en esto pues quiero ser sincero, bueno, en todo,
pero en esto quiero ser más sincero. Pocas veces he escuchado la voz de Dios tan clara, ¿no? Así tan que dices, esto es de parte del Señor. Me quedé callado, ya no dije nada. Después se lo platiqué a Conchita. Fíjate que esta noche que llegué así y así, tenía esto y así. Y nos quedamos. Y más para adelante. A pegarle con coraje. Así con el coraje que le pegaba a la gente y el odio que traía yo en mi corazón. Ahora con coraje para la obra de Dios, ¿no? Al decir con coraje, digo con ganas, con empuje, con todo, ¿no? Bendito sea Dios, aunque ustedes nos conocen a mi esposa y a mí, saben que hemos tenido algunas dificultades, algunas diferencias. Creo que somos los únicos. Sí, la verdad, no. Ay, José Pero Luis. ella ha sido una bendición porque ella nunca me ha dejado claudicar. Ella es más fuerte que yo tengo que reconocerlo. Yo soy broncudón, pero ella es firme, ella es de una pieza. Ayer que este cuento estaba hablando acerca de la mujer, dije, esa es mi esposa. Qué lindo. Esa es mi esposa. Porque me ha aguantado tantas cosas, ¿verdad, Pita? Atender en su casa como, bueno, y seguimos ahí, sirviéndole al Señor y hemos sido grandemente bendecidos por Él. Llegamos al primer encuentro, el primer encuentro que tuvimos en Cocoyoc, pues con mucho ánimo, con mucho empuje, pero siempre decaidores por el aspecto material y económico. Y me acuerdo que llegamos ahí y Conchita le platicó a Jaime, porque habíamos platicado mi esposa y yo, bueno, ¿y qué si ponemos un negocio para sostenerlo? Llegamos a Cocoyoc y Conchita le platicó a Jaime, y yo también estaba ahí, y me acuerdo muy bien que estaban unos hombres ahí construyendo una casa, una casa en Cocoyoc, y Jaime nos habló acerca de estas gentes. Nos habló acerca de quién había contratado a estas personas, que si ellos estaban preocupados por lo que iban a recibir y todo el asunto. Y nos dijo Jaime muy claramente, ¿no? Claro, yo sé y en esto quiero ser un poquito, pues no sé si enfático, pero sí hacer la aclaración. Yo sé que Dios se mueve en la vida de nosotros de muchas maneras. Nada es igual y todo es diferente, ¿ok? A cada uno el Señor nos ha llamado a determinadas cosas. Yo aquí veo a mis hermanos que algunos han tenido que trabajar y todo el asunto. Pero en aquel entonces don Jaime nos dijo, mira José Luis y Conchita, si ustedes no son capaces de confiar en aquel que los llamó, que Él les va a pagar, dejen el ministerio. No, pues, a mí me pegó donde más me dolía, ¿no? Primero yo no quería, ni siquiera lo pensaba, ¿no? Pero ahora que estaba trabajando y que estaba experimentando la bendición tan grande de estar sirviendo al Señor, pues como que te quito del ministerio, ¿no? Como de que dejes el ministerio y dedícate a otra cosa, ¿no? Le seguimos. Bueno, esto lo estaba recordando en estos días y recordando aquellos momentos en Cocoyoc que estábamos en la casa de un misionero, ese grupo de hermanos que estábamos con mucho ánimo, con mucho empuje. Me acuerdo cuando Jaime también nos llamó y que nos dijo, pues ¿saben qué? Pues aquí se acabó este asunto y ustedes deciden hacia dónde, si se quedan en Fundación Emanuel o otra situación, y decidimos quedarnos porque estábamos todos pero bravos en el Señor, ¿no? Que era nuestro anhelo seguir sirviendo. Y estábamos con los estudios y los módulos y todo, todos bien contentos y bien animosos. Pero ahorita, en estos días que tenemos aquí y lo que Dios ha estado hablando, y ver sobre todo ahorita esta prueba que acabamos de reprobar, me llevó a un texto bíblico. Fíjate qué rollote para ir a este texto bíblico, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16.
que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Un llamado de parte del Señor al pueblo de Israel, un llamado al pueblo, pues que de pronto se habían apartado del Señor. Veíamos hace rato, ayer no sé, lo que habla acerca de dar la espalda, ¿no es cierto, Alberto? Dar la espalda, o sea, voltearse del Señor e irse nuevamente hacia los ídolos. Yo no he ido hacia los ídolos, pero pues de pronto aquellas enseñanzas, aquella leche materna, aquello con lo cual iniciamos de alguna manera, pues con el tiempo, con la distancia, de alguna manera se ha ido en mí, se ha ido alejando, se ha ido quedando atrás. Me gustó lo que decía Víctor el día de ayer. Nos veíamos, nos encontrábamos y veíamos que alguien estaba haciendo algo, que Dios lo estaba bendiciendo, y como que ahí corríamos todos, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Y el primer distractor, ¿verdad? Lo que apunté yo aquí, dice: ya no nos dejemos deslumbrar por lo que vemos en el camino, los distractores. O sea, de alguna manera, ir en pos de algo que Dios no me había mandado a hacer. Me había llamado a predicar en las prisiones, y entonces empezamos con una cosa y con otra, ¿verdad? La distracción. Y de repente surgen otras situaciones. Yo me acuerdo que tuve un día, pues me da pena, pues, pero en alguna ocasión ahí en Cocoyó platicaba yo con uno de los hermanos, y Jaime nos dio un estudio acerca de un libro. Bueno, nos tuvo varias pláticas acerca de un libro que se llama La seducción de la cristiandad. Y nos hablaba acerca de, bueno, lo que hemos visto hoy va con más fuerza, algunas enseñanzas, pues que de pronto no tienen sus bases bíblicas y cosas así. Y yo siento que era el padre que estaba advirtiendo a los hijos, ¿no? Ahora que se fueron de aquí, ahora que andan ustedes por allá solos, ahora que andan por ustedes allá lejos, pues tengan cuidado acerca de estas cosas que se dan, pues en la iglesia. Y platicaba yo con uno de los hermanos, y el hermano me decía: oye, entonces esto no es así, así. Le dije: bueno, pues lo estamos viendo y bíblicamente. Y me decía el hermano: es que, ¿qué crees? Yo ya ando metido por allí en esos asuntos. Él había sido enviado a otra ciudad también. Y si yo ya ando metido en esas cosas, ¿no? Y bueno, pero pues nos están diciendo que no es por allí el asunto. Pero no siempre, y esto nos lo ha hablado Jaime y Beto, no siempre es por ahí la distracción. Hay infinidad de distractores. Yo es justo que lo comente. Yo soy una persona que me ha gustado mucho estudiar la palabra de Dios. No por contienda ni por vanagloria. A mí me gusta estar bien seguro de lo que hago, de lo que digo. No me gusta que me engañen. Siempre he sido muy escéptico. Entonces, por lo tanto, y con las enseñanzas, digo, pues yo voy a ver si esto es así. Pero de pronto en el estudiar una cosa, en el estudiar otra, pues se va quedando de pronto, ¿verdad? El fundamento, se va quedando lo básico, lo sólido. Un día me decía un varón hace años en uno de los reclusorios que Dios me ha llevado a visitar. Me decía: hermano José Luis Bolaños, yo ya no voy a abrir con usted. Le dije: ¿por qué? Dice: porque usted todo el tiempo nos enseña lechita. ¿Qué caray, lechita? Sí, es que usted siempre nos habla de lo mismo, ¿no? De Jesucristo y Jesucristo. Dije: a ver, ven para acá. ¿Qué dice aquí en Colosenses?
No, pues que todo eso es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Y dije, ¿y qué es más sólido? ¿El cuerpo que proyecta la sombra o la sombra que es proyectada por el cuerpo? No, pues el cuerpo. Y si el cuerpo es Cristo, entonces ¿cuál es el alimento sólido? Elemental, mi querido Watson, ¿verdad, Gabrielito? Pero de pronto a mí me ha sucedido esa situación y lo estoy viendo, ¿no? El desaliento, el desánimo. Yo he estado pensando, ¿por qué nos está sucediendo? ¿Por qué de pronto hay en mi corazón el sentir como de que está frío el asunto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo encuentro en lo personal, pues es que tienes que regresar al fundamento. Haz un alto en tu camino, date cuenta por dónde has caminado, pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y el camino es Jesús. Y lo que yo he sido llamado a predicar es a Jesús. No te estoy diciendo que no lo predique, pero de pronto dejar como de lado eso, ¿no? Lo que el mismo Señor nos dijo, escudriñad las Escrituras, escudriñar, profundizar. ¿Qué es lo que el Señor Jesús me está hablando? ¿Qué es lo que el Señor Jesús me está diciendo? Mira, yo he dado mucho tiempo los módulos que Alberto nos está dando. Pero de pronto algún conocimiento pasó por mi mente. No me estoy justificando. No hay justificación. Pero una pregunta. ¿Dónde está Jesús? Y ahorita Oscar lo leyó. ¿Sí o no? Está sentado a la diestra, está intercediendo. Rápidamente viene eso. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre intercediendo. ¿Es mentira o es cierto? Es verdad. Pero ¿dónde está Jesús? Sí. No, y sí me caló lo que Jaime dijo, y ahorita de una vez se lo suelto. Sí me caló, sí, porque tiene razón. Una cosa es tener el conocimiento intelectual y otra cosa es la revelación divina. Otra cosa es la convicción, cuando el principio se ha hecho carne en mi persona. ¿Pero qué sucedió? ¡Pum! Fue allá rápidamente. No es mentira, es verdad, lo dice la Biblia. Pero Cristo está en mi corazón. Y de pronto ver esa situación y decir, Señor, pues perdóname. Perdóname, Señor, pero yo tengo que regresar otra vez al fundamento. Tengo que regresar otra vez a retomar aquellas cosas que tú me enseñaste. Tengo que volver al fundamento básico. Soy rebuznante, ¿verdad? Al fundamento básico. Pero es que es así. Si no, ¿de qué manera? ¿Por qué se pierde el gozo? ¿Por qué se pierde la alegría? ¿Por qué se pierde la seguridad? ¿Por qué me siento de pronto así como solo, como triste? ¿Por qué? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué la depresión? Usted me ve ahí solo sentado y no es por depresión, ¿eh? Qué bueno, ya me conocen de años todos ustedes y saben que soy así medio San Gregorio y siempre ando así como... un poco ermitaño. Ándale, así me dice mi hijo, Hermin, oye Hermin, porque siempre me aíslo, ¿no? Y no es por depresión ni es por San Gregorio, es porque bueno, siempre he caminado así. Pero no le pongas el dedo en la llaga. Entonces yo veo esta situación, ¿no? Que Dios nos está llamando, que Dios nos está hablando nuevamente. Sí, mire, a mí me duele, me siento feo que haya hermanos que no están aquí con nosotros. Pienso muchas cosas. ¿Por qué no está? ¿Será que tal vez yo tuve alguna actitud que hería al hermano? Yo fui parte de algo, parte de un todo, para que uno de los hermanos no se encuentre con nosotros el día de hoy. Porque así llega a pasar, ¿sí o no? El día de hoy le saqué la lengua a Víctor, y Víctor ya está pensando, se va para Yucatán y está pensando, el año que entra no vengo porque el Bolaños me sacó la lengua. Y digo Víctor porque aquí se me paró enfrente, ¿no? Se me sentó enfrente, está sentado enfrente. ¿Y sabes por qué? Porque eso se llama proyección. Es una proyección. Yo pienso que tú piensas que yo estoy pensando, que tú piensas lo que yo no pienso.
Entonces, como actúo yo, pienso que actúas tú. Si yo te estoy juzgando, si yo te estoy criticando, cuando yo estoy aquí, no puedo ni hablar, porque estoy pensando que tú estás igual de criticón que yo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en ese jueguito, en esas cosas que de pronto estamos juntitos, ¿verdad? Y que estamos chocando, y en esas cosas que de pronto suceden aunque no lo querramos. Pero que tengo que entender que van a suceder entre nosotros. El intentar sobreponernos, ahorita decía Beto, hablándonos de los mandamientos, ahí está en Mateo capítulo 5. El perdón, el amar. Y está tremendo porque dice que si hago esas cosas de perdonar, de orar por mis enemigos, por los que me ofenden, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Fíjate qué tremendo, ¿no? Como que ahí para poner ahí en la pregunta que nos hizo Beto, todos son hijos de Dios, sí, no, ¿y por qué? Y en lugar de poner ahí lo que dice Juan, poner lo que dice Mateo, ¿verdad? No todos son. Claro, claro. Pero pues si eres hijo de Dios, pues demuéstralo. ¿Cómo? Perdona a tu hermano para que te parezcas a tu papá y tómala el bofetadón, ¿verdad? Son mis hermanos y mis hermanas, mi madre, mis hijos. ¿No? Y todavía lo que nos falta, carnalita, lo que nos falta es escuchar. Y mira, es una sobada y es un coscorrón. Y es una sobada y es un coscorrón. Pero ¿sabes qué? ¡Qué bendición de Dios! Bienaventurado el varón al que tú reprendes. Porque ¿qué sería de nosotros, de mí? Sin el médico que da la medicina amarga, pero la gente es... Y luego el dulcecito, ¿verdad? Ándele, mijo, ya no sea chillón. Su dulcecito, pues. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos concede estar aquí, al menos a mí. A mí. Estar aquí. Grande es su misericordia. Grande. Confirmado por Oscar ahorita que vino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea. Bendito sea Jesús, que entregó su vida en la cruz por mí, que me justificó, que me lavó, que me perdonó, que me hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales y a la diestra del Padre. Ahí estoy. Ese no es mi problema el día de hoy. Mi bronca es qué voy a hacer de este momento hasta que físicamente con un cuerpo nuevo esté yo ya. Eso es mi problema. Ya huele rico la comida. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y de veras, hermanos, créame que le amo. Aunque me vean con mi jetota, le amo. Nuestro Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias en esta tarde, en este día, por el alimento, Dios, que tú nos das, principalmente el alimento espiritual que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Y gracias, Señor, por los alimentos físicos también que has preparado y has dispuesto para nosotros en este día. Te rogamos, Señor, que nunca falte en nuestros hogares
que nunca falten, Señor, en la mesa de aquellos que lo necesitan, Señor. Aquellos que carecen del pan físico, Señor, dáselos aunados, Señor, a tu pan espiritual también, que es tu Hijo amado Jesucristo. Bendecimos estos alimentos en el nombre de Jesús, dándote gracias en ese mismo nombre, Señor. Amén. Amén.